El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Mateo capítulo 25, ¿ya todos lo tenemos? Amén. Vamos a seguir la lectura de la palabra de Dios. Está conmigo mi esposa, me está apoyando. Desde el verso 31 en adelante. 31, Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante. Escuchemos con atención. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él y separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero o te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Acompáñenme a orar y vamos a pedir al Señor que por su Espíritu Santo nos dé entendimiento espiritual. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. La recibimos, Señor, con gozo en nuestros corazones. Bendícenos por medio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento espiritual. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es verdadero, que es sano, que es recto, que contribuya a nuestra edificación espiritual. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, toda torpeza. Quita, Señor, toda ceguera, toda sordera espiritual. Te lo rogamos, Padre. Quita toda malicia de nuestros corazones y permite, Señor, que tu palabra sea implantada en nuestros corazones para que ella produzca el fruto que tú esperas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. El tema, entonces, les reitero, el juicio a las naciones.
Y debemos tener bien claro que este juicio es un juicio que no es para la iglesia. ¿Sí? Este juicio a las naciones no es un juicio a la iglesia. Como lo sugiere el tema, son naciones gentiles, naciones paganas, que han de estar aquí, que han de sobrevivir al tiempo de la gran tribulación. Muy poco, por cierto, porque las escrituras nos enseñan que durante los juicios de la gran tribulación 2/3 partes de la humanidad será cortada. Así es que los pocos que van a sobrevivir son esos que se van a enfrentar a un juicio con el Señor. Y como el texto dice aquí, ¿verdad? Es como cuando un pastor se sienta, ¿verdad?, con todo su rebaño. Y ustedes pueden ver que es increíble que aún en la grey del Señor, en el rebaño del Señor, hay ovejas y hay cabras. Es como decimos, de todo hay en la viña, de todo hay en el rebaño, de todo hay en la grey del Señor. Hay ovejas y hay cabras, pero el Señor, antes de establecer su reino, Él hará esta separación. Así que el juicio a las naciones es como un juicio que va a separar a justos e injustos. Es eso. Entonces tienen que saber ustedes exactamente que este juicio no es para la iglesia. Eso es lo primero que hay que aprender acá. A su nombre. La gran tribulación será un período espantoso sobre la tierra. Una de las cosas más espeluznantes que sucederán en la tierra durante este período será la muerte de las 2/3 partes de toda la humanidad. Zacarías 13:8. Amén. Vamos a leer ese texto para confirmar que lo que estamos diciendo no es un mito, no es fantasía, no es una mentira, no es una leyenda. Proféticamente está establecido que durante los juicios de la gran tribulación 2/3 partes de la humanidad serán cortadas, serán aniquiladas. ¿Producto de qué? De los juicios terribles de la gran tribulación. Amén. Escuchemos con atención. Zacarías 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2 partes serán exterminadas en ella. Las 2/3 partes. Las 2/3 partes. Y se perderán, pero 1/3 parte quedará viva en ella. Amén. Ya escuchó con atención dónde está escrito eso, ¿no? Libro del profeta Zacarías. Así que ese no es un invento de pastor, ni de ningún maestro cristiano, ni de ningún teólogo, nada que ver. Lo dice la palabra de Dios. Por eso es que estamos predicando, ¿verdad?, con empeño, estamos predicando con fogosidad, estamos predicando con urgencia, que te escapes de los juicios de la gran tribulación, porque esto va a venir sobre la tierra y será un periodo espantoso, un periodo terrible que la humanidad va a vivir. Pero si tú eres parte de la iglesia del Señor, si tu corazón lo has entregado a Cristo, tú serás arrebatado de esta tierra y nos vamos con el Señor en el aire para estar con Él allá, en una celebración, en una cita espacial. Óigame, si usted le tiene miedo a las alturas, no se preocupe, que cuando el Señor levante a su iglesia, la traslade allá a los cielos, Él nos va a quitar todos esos temores. Yo particularmente le tengo temor a las alturas. Yo no puedo subir un edificio, yo no puedo subir un ascensor porque no puedo mirar hacia abajo, no puedo pasar incluso sobre un puente demasiado elevado porque como yo mire allá me paralizo literalmente. Esos son temores, ¿no? Eso es algo que tranquilo, el día que el Señor venga por su iglesia, todos esos temores el Señor los va a quitar. A su nombre. Sí, son fobias, son temores, ¿sí? La palabra temor viene del griego phobón, que significa fobia. Fobia es un temor natural. Algunos le tienen temor a otras cosas. Hay gente que le tiene miedo a una araña, a una lagartija. ¿Ve?
le tienen miedo hasta un perro que les ladre en la calle. Esos son temores naturales. Pero no se preocupe. En el día del arrebatamiento el Señor nos va a quitar todo esto porque nos va a transformar este cuerpo mortal. Amén, a su nombre. A su nombre. Entonces para nosotros no es la gran tribulación. ¿Sí? Es para el mundo pagano, gentil. Para el mundo que rechaza al Señor. Dentro de este programa entonces estamos diciendo que viene un juicio a las naciones. La iglesia será arrebatada, el mundo enfrentará la gran tribulación. El mundo enfrentará un tiempo de juicio terrible. 2/3 partes de la humanidad van a perecer. Y cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra, va a encontrar a unos sobrevivientes. Y antes de que Él venga y establezca su reino, va a realizar este juicio del que vamos a seguir hablando. Amén. La tierra estará semioscura y desolada, pero aún quedarán sobrevivientes que verán descender al Hijo de Dios en las nubes con su ejército celestial a luchar contra los ejércitos de las naciones comandadas por el anticristo. Jeremías 4, 27 al 28. Vamos a leer allí al profeta Jeremías, porque lo que estamos diciendo aquí también es importante. Estamos diciendo que cuando el Señor venga por segunda vez, Él va a derrotar al ejército de las naciones comandado por el anticristo y los va a masacrar. Amén. En el valle de Megiddo. Allí va a terminar el Señor la tercera guerra mundial, la llamada batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón. El Señor va a destruir a todos los ejércitos que el anticristo va a reunir enfrente allí mismo de la ciudad de Jerusalén, con el propósito de destruir al pueblo de Israel, con el propósito de destruir la capital, la ciudad de Dios, la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén. Pero antes que el anticristo se salga con la suya, viene el Señor y los destruye, los vence, ¿sí? Allí en ese valle. Escuche allí lo que dice el profeta Jeremías con respecto a esto. Porque así ha dicho Jehová: todo el país será desolado, aunque no lo consumiré del todo. Por esto se enluta la tierra y se oscurecen los cielos arriba, porque he hablado, lo he planeado y no cambiaré de parecer, ni desistiré de ello. Amén. Es un designio de Dios. El anticristo configurará un ejército de por lo menos 1 millón de soldados. Y él peleará contra el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero el Cordero le vencerá. Y junto con el Cordero venimos nosotros, la iglesia del Señor en gloria. Venceremos entonces allí al anticristo y a sus ejércitos. Y es un designio de Dios. Es un decreto de Dios. El anticristo está a punto de manifestarse. Y ya los acontecimientos que se preparan normalmente para una guerra, y una guerra de escalada mundial, ya esto se está dando. Estamos viviendo tiempos que el Señor Jesús llamó como principio de dolores. Escucharemos de guerras y de rumores de guerras. Habrá pestes, habrá terremotos, habrá terrorismo en el mundo. Esto se está viendo. Ya los preparativos para la tercera guerra mundial se están dando. Actualmente hay un conflicto por allá por el oriente de Europa,
más exactamente en Medio Oriente, sur de Eurasia, en donde se está dando un conflicto que puede tener una escalada mundial. Todo el mundo lo sabe aquí. Quien no ha visto la televisión, de pronto no lo sepa. Pero esto es noticia mundial. Hay un conflicto entre dos países de allá del continente asiático, sur de Asia y el oriente del continente europeo, los rusos y los ucranianos. Y hay amenaza de una escalada mundial, y esto es un preparativo. Pero cuando este conflicto ya se dé, nosotros como iglesia no estaremos aquí. 7 años después vendremos, y cuando esté a punto el anticristo y sus ejércitos de destruir, derrotar al pueblo de Israel, viene el Señor a defender a su pueblo y a proteger a su ciudad amada. A su nombre, a su nombre. Después de esta terrible y espantosa batalla, Armagedón, entonces el Señor reunirá a las naciones que sobrevivan y realizará el llamado juicio a las naciones. Las Sagradas Escrituras dan evidencias claras que el juicio a las naciones será un juicio para recompensar o condenar a las naciones que procedieron justa o injustamente con Israel durante el tiempo de la gran tribulación. Amén. Este juicio tendrá las siguientes características. Muy bien. Ya sabemos entonces que en este juicio la iglesia no será juzgada. Sabemos quién es el que va a realizar este juicio y dónde y cuándo. Es un juicio que procede, es después de la segunda venida en gloria del Señor, después de la batalla de Armagedón, y es allí justo antes de que el Señor establezca su reino, se siente en su trono para gobernar a las naciones por 1000 años. Justamente allí, antes de eso, se va a realizar este juicio. ¿Y sobre qué base se va a realizar este juicio? Estamos diciendo que es sobre la base de la conducta que tuvieron las naciones para con el pueblo de Israel. Cuando Mateo dice allí en donde leímos, Mateo 25, e irán estos, los justos, entrarán en el reino, y los otros, los que no fueron absueltos, los que fueron condenados, e irán estos al castigo eterno. Se está refiriendo a la gente que va a ser juzgada allí, a las naciones que van a ser juzgadas. De pronto el título que usted ve allí de parte de los traductores nos despista un poco, porque el vocablo naciones que se usa allí viene del griego etnia, de donde se deriva el vocablo etnia, étnico, etcétera, y que se refiere más que todo a grupos culturales, a grupos étnicos, no propiamente a naciones, sino a grupos étnicos, porque cuando se dé la gran autocracia, ya no habrá ningún modelo de gobierno, todo estará en una anarquía total. Entonces lo que van a sobrevivir son los grupos étnicos, es la gente. Pero naciones como tal ya no van a existir, naciones organizadas al final de la gran tribulación. Esta es una señal de los últimos tiempos. Por eso debemos estar muy atentos, mi amado hermano, estar actualizados de lo que está ocurriendo en el mundo. Todo orden gubernamental durante la gran tribulación se va a desintegrar. El único orden que se va a levantar y Dios va a permitir que se establezca y que gobierne al mundo durante por lo menos 7 años es el orden gubernamental del anticristo. Es el único. Y ya el mundo se está preparando para empoderar a este personaje. Eso es designio de Dios.
Eso no lo va a evitar nadie. Los sistemas gubernamentales que el Señor va a juzgar y hará juzgada con base en la conducta que tuvieron para con el pueblo de Israel. Esos pequeños a los cuales Mateo menciona allí son los judíos, son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Por eso es que hoy, en este tiempo, nosotros como iglesia tenemos que ser pro Israel, pro israelitas, orar por la paz de Jerusalén, orar por la restauración espiritual del pueblo de Dios, para que el Señor realmente a ellos los reivindique y el Señor cumpla el pacto que tiene con ellos. A su nombre, porque eso nos conviene, ¿oyó? Nos conviene. Escuchemos entonces las características que este juicio a las naciones tiene, según lo que nos enseñan las Escrituras. Número 1. Será un juicio sobre la base de las obras para con Israel. Un juicio sobre la base de las obras, es decir, la conducta, la actitud que se tuvo para con el pueblo de Israel, pueblo de Dios, el pueblo elegido. Número 2. Será un juicio que separará a justos de injustos en el reino. Separará a justos de injustos. Note usted que aquí la recompensa para los que sean absueltos, nunca dice el pasaje que es que van a ser salvos. No. Nótelo bien. La recompensa para los que sean absueltos, es decir, para los que tuvieron un buen comportamiento con el pueblo de Israel, no será la salvación. No. Será la entrada al reino milenial. Número 3. Será un juicio realizado por Cristo y su iglesia. Será Cristo y nosotros como iglesia los que realizaremos este juicio. Creo que hay otro punto, número 4. Será un juicio realizado en la tierra. Un juicio realizado en la tierra, no es en el cielo, es aquí en la tierra. Aquí en el... 7. Vamos a leer al profeta Ezequiel. 20:37. 20:37. Nos cuenta que fue dicho, estamos hablando de Ezequiel, ¿sí? Ezequiel fue un profeta que vivió aproximadamente 6 siglos antes de Cristo. 6 siglos antes de Cristo. Escuche. Y ya se sabía lo que el Señor iba a hacer allá en el juicio de las naciones. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Os haré pasar, ¿verdad? Así como un ganadero, ¿sí? Cuando va a vender o cuando va a contar sus animales, los pasa por una vara, ¿sí? Así el Señor hará, ya estaba diciendo el profeta Ezequiel, así hará en el juicio de las naciones. ¿Ve? Y fíjense cómo Mateo presenta este juicio. Lo presenta como a un pastor que representa al Señor. Un rebaño, ¿sí? Que representa a las naciones. Y de un lado del rebaño, el pastor pondrá a las cabras a su izquierda y a su derecha a las ovejas. Las pasa por vara, eso es, las va a juzgar y va a marcar una separación. Los que son absueltos, es decir, los que el Señor ponga a su derecha porque son ovejas, estos recibirán como recompensa no la salvación de su alma, sino la entrada al reino. En el reino es evidente que estas personas van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio del reino. ¿Cuándo? En el reino milenial. Y allí, a través del ministerio de levitas y sacerdotes, maestros de la palabra de Dios, estas personas van a tener la oportunidad de ser salvas. Porque la salvación jamás será otorgada a una persona sobre la base de sus buenas obras. Pablo dice bien claro que la salvación de nuestra alma no es por obras para que nadie se gloríe.
Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante. Usted lo puede leer. ¿Qué es lo que van a recibir entonces los absueltos? Como recompensa, como galardón. El privilegio de entrar en el reino milenial, el reino del Mesías. Y allí, con toda certeza, van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio del reino y escoger ser salvos o escoger perderse. Es decisión de cada quien. Pero esto será la recompensa, este será el galardón para los que sean absueltos. No serán declarados como salvos. Efesios 2, 8 al 9. Tendrán la oportunidad de ser regenerados en el milenio. Ahí está, eso está dicho. Los sentenciados irán al fuego eterno. Mateo 25, 41 al 46. Su condenación no será inmediata, según Ezequiel 20, 38. Ezequiel 20, 38, vamos al libro del profeta Ezequiel. Lo que estamos diciendo allí es que los que no sean absueltos, es decir, los que sean condenados, aquellos que el Señor dice, yo tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Estuve desnudo, no me cubrieron. Estuve en la cárcel, no me visitaron. Estuve enfermo, no me ministraron sanidad. No me ayudaron para yo recuperar mi salud. Y esta gente le reclamará y le dirá, ¿cuándo, Señor, te vimos enfermo, sediento, hambriento, desnudo? ¿Cuándo? Y Él les dirá, por cuanto no me lo hicisteis a mí, sino que se lo hiciste a uno de estos, los más pequeños, se está refiriendo a su pueblo Israel, ustedes por eso, porque no se lo hicieron a ellos, es como si no me lo hubieran hecho a mí, y por eso serán condenados. Dice el texto, e irán estos, Mateo 25, e irán estos, los justos, dice, a la vida eterna, entrarán al reino. Y los que son sentenciados también entrarán al reino, pero entrarán sentenciados. Entrarán sentenciados, entrarán condenados. Posiblemente el Señor de alguna manera los va a confinar, ¿sí? De alguna manera el Señor los va a confinar, pero esta gente entrará también al reino. Sin embargo, esta gente estará sentenciada. Yo no entendía ese pasaje hasta que yo comencé a ver un canal de televisión por cable de la NASA, que es un canal que es especializado en investigaciones policivas, detectivescas y estas cosas. Se llama Investigation Discovery. Es un canal que transmite procesos de investigación, cómo se dan crímenes en cualquier parte del mundo, no solo en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Y allí yo me di cuenta que el sistema judicial que condena a las personas después de haberle hecho un proceso, ¿no? Un juicio, muchas personas que son condenadas, es decir, son vencidas en un juicio, son imputadas de un delito y se les comprueba que son no presuntos delincuentes, sino culpables. Estas personas reciben una sentencia, pero resulta que cuando estas personas reciben sentencia, la ejecución de esa sentencia no es inmediata. He escuchado allí en esos programas, lo he escuchado, que hay personas que son sentenciadas a pena capital, pena de muerte, ya sea por una inyección letal o por silla eléctrica. Y estas personas, después que son sentenciadas, no son ejecutadas inmediatamente. Escuché el caso de una que fue sentenciada por allá por el año 90, 95, año 90, 95, y apenas fue sentenciada en el 2015. O sea que esta persona vivió 20 años después de estar sentenciada. Bueno, allí fue cuando vine a entender por qué el Señor dice que estas personas irán, dice, al castigo eterno. No dice que el Señor los lanza enseguida al lago que arde con fuego y azufre. No, dice, e irán estos, irán.
Irán es la conjugación del verbo ir, pero en tiempo futuro. En tiempo futuro. Y evidentemente, estas personas son ejecutadas, la sentencia se hace efectiva es después del milenio, cuando el Señor realice el llamado juicio del gran trono blanco. Y en el juicio final, el juicio del gran trono blanco es donde la sentencia de estas personas se va a ejecutar. Apocalipsis 20:15 dice: los libros serán abiertos y con ellos el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Es allí donde se ejecuta la sentencia. Estas personas con toda seguridad entrarán al reino, pero seguramente entrarán confinadas. Resulta que al final del reino milenial, la Biblia dice que aún el mismo Satanás que fue atado por el Señor será suelto. Y él saldrá de su prisión y engañará a multitudes. Engañará a multitudes para que se levanten en una batalla contra el reino de Dios y la ciudad amada. Esta batalla, el profeta Ezequiel le llama la batalla de Gog y Magog. ¿Y quiénes son los que van a levantarse? Justamente estas personas que entraron al reino milenial, posiblemente confinados, pero al final, cuando Satanás sea suelto de esa prisión, Satanás los engañará y los levantará en contra del gobierno de Dios, de la ciudad de Dios. Pero dice la Biblia que fuego de Dios descenderá del cielo y los consumirá a todos. La mortandad será tan grande que recogiendo los cuerpos de los muertos se demorarán más de 30 días para recoger la cantidad de cuerpos muertos y quemados por todo el mundo. Esto será al final del reino milenial. En mucho, 7 meses, ¿no? Dice las escrituras que va a durar la recogida de todos estos cadáveres. 7 meses, más de 200 días. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Sigamos escuchando lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel 20:38. Eliminaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que han transgredido contra mí. Los sacaré de la tierra de sus peregrinaciones, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Ahí está. ¿Se da cuenta? Segundo, vamos a ver la segunda característica de este juicio a las naciones. será un juicio que separará a justos de injustos en el reino. Justos de injustos, ¿sí? Cabras de ovejas en el reino. ¿Cuál reino, hermano? ¿El reino de Dios? No. Estamos hablando del reino milenial. El reino milenial es la introducción del reino eterno del Señor. Es la introducción, es la entrada al reino eterno. Primero va a haber un reino de 1000 años en donde el Señor Jesucristo gobernará las naciones desde el trono, desde su trono, allá en Jerusalén. Después que termine ese reino milenial y el Señor cree cielo nuevo y tierra nueva, es en donde se va a establecer el reino eterno. Ese reino eterno está prefigurado en la fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos. Toda fiesta sagrada, usted lo puede ver en la palabra de Dios. Las más importantes tienen 7 días, pero esta, la de los tabernáculos, tiene un día más. Tiene el día número 8. Un día que allá Juan, en el capítulo 7, el evangelista Juan dice que en ese último y gran día de la fiesta, ¿cuál gran día de la fiesta? La fiesta de los tabernáculos. El Señor Jesús se puso en pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba.
y tome del agua de la vida que yo le voy a dar. Estaba hablando del Espíritu Santo, el Espíritu que él iba a dar. Y dice que del interior de todos aquellos que bebieran de esa agua viva, correrían ríos de agua de vida, brotarían de su interior. Pues bien, esto se hacía en el 8º día. 8 es el número de la eternidad. 8 es el número que prefigura lo que es el reino eterno del Señor. El 8º día, día que vamos a celebrar con la ayuda del Señor este domingo que viene. Y a su nombre. La separación se hará de entre las naciones. Joel 3, 1 y 2. Vamos a leer al profeta Joel. Es una separación, ¿sí? La que va a hacer el Señor en este juicio. Va a separar a ovejas de cabras, a justos de injustos. Escuchémoslo como lo dijo Joel. He aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure de la cautividad a Judá y a Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo de Israel, mi heredad, al cual esparcieron entre las naciones y luego se repartieron mi tierra. Ahí está, Joel capítulo 2. 3. Capítulo 3. 1 y 2. Los primeros 2 versículos de ese capítulo 3. Fíjense que ahí dice literalmente que es un juicio. Y que es un juicio en favor de su pueblo, Judá. ¿Se da cuenta usted? Acá en Mateo 25, en todos los pasajes, los versículos que leímos allí, que nos sirvieron de base, usted no encuentra la palabra juicio por ningún lado. Usted no encuentra la palabra juicio. Búsquelo a ver y busque el verbo juzgar o el sustantivo juicio. No lo vas a encontrar. ¿Por qué entonces los traductores dicen que este es el juicio a las naciones? Porque acá Joel lo estaba diciendo ya con anticipación. Joel está hablando de que es un juicio por causa de lo que le hicieron al pueblo de Israel. Y es un juicio a las naciones. Ahí está escrito. Libro del profeta Joel capítulo 3 verso 1. Entonces, cuando el Señor venga, hará esta separación, ¿sí? Será un juicio, repito, para separar, ¿ve?, a justos de injustos, a cabras de ovejas. Continuamos. La separación se hará de entre los judíos. Israel también será juzgado. Mateo 19, 28. Ese pasaje vamos a leerlo porque es increíble que sea un juicio, ¿verdad?, a las naciones con respecto a su conducta para con el pueblo de Israel. Pero resulta que el propio Israel también será juzgado. Quiere decir esto, mi amado hermano, que lo que Dios va a hacer cuando restaure espiritualmente a Israel realmente es la creación de un nuevo Israel. Un nuevo Israel. Un remanente realmente es lo que va a ser salvo. Porque algunos de los judíos que hoy subsisten realmente ni siquiera son fieles a su fe. Voy a repetirte eso nuevamente porque eso suena un poco raro. ¿Por qué si este es el pueblo elegido, aquí dice el profeta que también va a ser juzgado Israel? Porque muchos de los que hoy se profesan judíos, parte del pueblo de Israel, realmente no son gente consistente con su fe, no son congruentes con su fe. Hoy hay una cantidad de judíos que son agnósticos, ateos, corruptos incluso, guerrilleros, son mercenarios. Y son gente de la más inmoral que existe sobre esta tierra, mi amado hermano. Por eso es justo que en realidad aún el mismo pueblo sea juzgado. El apóstol Pedro confirma esta verdad espiritual cuando dice que el juicio, ¿por dónde es que debe comenzar? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Un principio.
Escuchemos lo que dice el profeta. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Estas deben ser palabras textuales del Señor. Escuchemos. Jesús les dijo: de cierto os digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ya escuchó? Esas son palabras textuales del más grande de todos los profetas, nuestro Señor Jesucristo. Él le está diciendo a sus 12 apóstoles: ustedes que han sido fieles, que han estado conmigo, ustedes se van a sentar conmigo cuando yo establezca mi reino. Ahí el Señor llama al reino el tiempo de la regeneración de todas las cosas. Así dice el Señor allí. Cuando se dé este tiempo de la regeneración de todas las cosas, se está refiriendo justo al tiempo del juicio a las naciones. Cuando Él vaya a establecer su reino y se siente sobre su trono de gobierno. Dice que ellos juzgarán junto con el Señor a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que aún el mismo pueblo de Israel será juzgado. Lucas 22, 29 al 30. Vamos a leer allá al evangelista Lucas. Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí está. Eso de sentarse a la mesa, eso tiene que ver también con un evento maravilloso que se va a hacer aquí, justo antes de que el Señor establezca su trono de gloria, su reino aquí. Junto antes del milenio, el Señor va a celebrar un banquete, una cena, una recepción con todo su pueblo, los que son salvos, los que son parte del remanente, los que son parte del nuevo Israel. Se sentará y con ellos celebrará. ¿Cómo se llama ese banquete? ¿Cómo se llama esa recepción? La cena de la... También se va a celebrar la boda del Cordero, el casamiento, la unión mística, la comunión eterna entre Cristo y su pueblo, su iglesia. Cuando Él venga con la iglesia, viene ya casado. ¿Cómo está ahora? Comprometido, desposado. ¿Me entiende? Allá en el cielo, después del arrebatamiento, se va a dar las bodas. Pero cuando Él venga, viene casado con la iglesia. ¿A qué viene? A un banquete de recepción, a una cena, donde los convidados, los invitados son sus hermanos, su pueblo, los que van a ser absueltos del juicio a las naciones. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Continúo o paro, hermano? Porque a veces yo me extiendo un poco y algunos hermanos comienzan a pararse y se sienten incómodos, empiezan a mirar al lado, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, atrás. No donde tienen que estar atentos, no mirando. ¿Continuamos o paramos? Bueno, seguimos. El juicio separará ovejas de cabras, justos de injustos, trigo y cizaña. Así es. Tercero. Lastimosamente hoy tenemos que reconocer que en medio de la viña del Señor, del huerto del Señor, del plantío del Señor, de la grey, del rebaño del Señor, hay de todo, ¿no? Pero finalmente el Señor es el que va a hacer la separación. Él es el que va a hacer la separación. Él es el que conoce nuestros corazones y Él sabe. ¿Ve? Si tú tienes apariencia de oveja, pero en tu corazón eres una cabra. O si de pronto por fuera pareces una cabra, pero tienes corazón de oveja. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos son ovejas del Señor acá? Gloria a Dios. Míralo, mira al hermano ahí que tiene al lado. Dile, esto es contigo, mi hermano. Esto es contigo. Esto es contigo. Número 3. Será un juicio realizado por Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia van a realizar este juicio. Los profetas lo anunciaron. Joel 3, 1 al 3.
Ahí está, ya lo hemos leído. Zacarías 14, 1 al 3. 14, vamos a leer al profeta Zacarías, capítulo 14. Cristo y la iglesia. Ya hemos visto que los apóstoles van a participar también. Los apóstoles del Señor, los que caminaron y sirvieron como apóstoles del Señor, van a participar de ese juicio. Zacarías 14, 1 al 3. He aquí que viene el día de Jehová, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Ahí está. Entonces saldrá Jehová y combatirá contra aquellos pueblos, como combatió en el día de la batalla. Ahí está. Los apóstoles lo confirmaron. 1 Corintios 6, 2. Leemos al apóstol Pablo allí, en la primera carta a los Corintios, dice bien claro que nosotros vamos a juzgar incluso hasta los ángeles que cayeron. La iglesia entonces evidentemente va a participar de este juicio. 1 Corintios 6, 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No saben ustedes que los santos van a juzgar al mundo? Le dice Pablo eso a la comunidad de Corinto, comunidad de creyentes de Corinto. Esa pregunta es una pregunta retórica. Eso debe leerse es como una afirmación. ¿Cómo lo leeríamos? En forma afirmativa. Esa pregunta retórica que está allí. Ustedes saben que los santos juzgarán al mundo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Entonces hay que conocer lo que es la justicia de Dios. Hay que conocer la justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios juzga? ¿Sobre qué bases es que juzga Dios? Para poder hacer juicios correctos. ¿Cómo es que Dios juzga? Esto es importante que lo sepamos, porque un día nosotros vamos a ejercer como jueces. ¿Estamos entendiendo? Un día tú y yo vamos a ejercer como jueces en su momento. Entonces es importante que conozcamos cuáles son los principios de la justicia divina. Cuarto. Número 4. Será un juicio realizado en la tierra. En la tierra será este juicio. No es en el cielo. El lugar geográfico preciso es el valle de Josafat. Zacarías 14, 1 al 4. Ya lo hemos leído. Este valle de Josafat tiene varios nombres en las escrituras. Tiene varios nombres. Se llama valle de Josafat porque allí el rey Josafat libró una batalla crucial en la que Dios le dio la victoria contra sus enemigos. Pero también tiene otros nombres en las escrituras, ¿sí? Valle de Armagedón. Armagedón es un vocablo griego, Armagedón. En hebreo se dice es Ar-Megido, el valle de Megido. Ese es otro nombre, ¿sí? Valle de la Matanza, le llaman algunos profetas también a ese mismo lugar. ¿Dónde estará ese valle? Ese valle se formará en todo el frente de la ciudad de Jerusalén. Cuando el Señor ponga su pie sobre el monte de los olivos, ese monte se va a partir de norte a sur y va a crearse allí un valle, un lugar geográfico con la capacidad por lo menos de albergue de unos 1.000.000 de soldados. Increíble. El otro día estaba yo escuchando 200 millones, de soldados. 200 millones. Estaba yo el otro día escuchando el número de soldados del ejército de los rusos. Y estaban dando cifras y decían que el ejército de los rusos ya pasaba del 1.000.000. Hace algún tiempo yo me enteré de que el ejército de los chinos también pasa ya de 1.000.000. Es evidente entonces que el anticristo
va a reunir a varias naciones, a sus ejércitos, porque 200 millones es un número astronómico. Tiene que haber allí realmente participación de muchas naciones. Y hoy en día la ONU dice que tiene 204 naciones. En el mundo están constituidas 204 naciones, o 214, no preciso bien. Lo que le estoy tratando de dar a entender es que para reunir un ejército de 200 millones en un lugar como ese, se requiere realmente tener un liderazgo mundial para poder congregar a los soldados del ejército de centenares de naciones. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? El valle se forma cuando Cristo desciende del cielo y afirma sus pies en el monte de los olivos. Ahí está. Eso es lo dicho. Cuando Él afirme sus pies, el monte se va a partir. Y se va a formar ese valle, que será el lugar geográfico en donde el Señor vencerá, ¿sí?, a los ejércitos del anticristo, y Él va posteriormente a realizar el juicio a las naciones. Concluimos. Dios ha de recompensar a las naciones que han sido benévolas con Israel durante toda la historia. El juicio a las naciones será un evento descomunal y será realizado antes que el Señor establezca su reino milenial. Durante los juicios de la gran tribulación, es probable que la Tierra pierda su órbita sideral, pero ella volverá a su órbita normal durante el tiempo del milenio. Este es un tiempo de restauración de todas las cosas. Tiempo de restauración de todas las cosas. Dios mismo colocará la tierra en su lugar, así como también Él mismo colocará a cada ser humano en el lugar que le corresponde. Amén. Dios sabe, ¿no?, colocar cada cosa en su lugar. Dios sabe ponerle orden a todas las cosas. ¿Estás seguro de dónde pasará la eternidad? ¿Usted está seguro de eso? ¿Usted sabe de qué lado está? ¿Del lado de las cabras o del lado de las ovejas? ¿Usted sabe si está en el reino del Señor? ¿Va a ser partícipe del reino del Señor? El reino de Dios te espera hoy. Amén. Para poder nosotros ser parte de ese reino, lo primero que tenemos que hacer es invitar a Jesucristo a entrar en nuestros corazones, para que Él sea el rey de nuestro corazón. Si Jesucristo es el rey de tu corazón, usted tiene su nombre anotado allí entre los que van a participar del reino milenial y del reino eterno. Pero si usted no tiene a Cristo reinando en su corazón, para usted hay un lugar reservado. Y no es el reino de los cielos, no es el reino de Dios, no es el reino de Cristo. Pero usted decide hoy, ¿sí? Usted decide hoy en qué lugar quiere estar, de qué reino o a qué reino usted quiere pertenecer. Usted lo decide hoy, mañana ya no. Mañana va a ser el Señor el que va a decir, usted va aquí, usted va acá. Y créeme que en ese sentido podemos confiar que el Señor no hace acepción de personas. Él no tiene favoritismos. Por eso es que hoy nosotros insistimos en presentarte a Jesús como el Salvador personal de tu vida, como tu Dios. Porque mañana puede ser tu juez. Mañana será tu juez. Amén. Ahora, si usted quiere confirmar su participación en ese reino, yo quiero invitarte a que hagas una oración de fe, una oración personal. Si esta es tu decisión, si quieres participar del reino del Señor cuando Él venga en su reino, hoy tú tienes que decidir que Jesucristo entre en tu corazón y comience a ser el rey de tu corazón, de tu vida, de tu familia. Ahora, esta es tu decisión, repita conmigo esta oración. Diga conmigo, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Yo creo que tu palabra es verdad. Y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados.
te invito a entrar en mi corazón. Yo quiero ser una oveja de tu redil, de tu reino. No quiero, Señor, que tú me juzgues y me sentencies a las tinieblas. Escribe mi nombre, dígale, escribe mi nombre en el libro de los vivientes y séllame con tu Espíritu Santo. Hoy te confieso como mi Salvador personal, como el Hijo de Dios. Hoy te entrego el control de mi vida, el futuro y el porvenir de mi vida. Te lo entrego a ti, Señor. Te pido, Padre Celestial, que me recibas como a un hijo tuyo. Hoy, Señor, creo por la fe que soy hijo de Dios, porque me has perdonado, porque tú, Señor, me has salvado. Me confieso como hijo de Dios. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.